Muy buenos días, profesora Marta Indira. Hoy venimos a presentarle el tema algoritmo de PRIN, los estudiantes Juan David Pinzón y Duan Camilo Sarmiento, estudiantes de matemáticas discretas a 192. ¿Qué es el algoritmo de PRIN? El algoritmo de PRIN básicamente es un algoritmo perteneciente a la teoría de los grafos, esta teoría que estamos viendo en clase, para poder encontrar un árbol recubridor, que es decir, que toque los vértices mínimo, o sea, que tenga la menor cantidad en la suma de sus aristas. Como podemos ver aquí, cada arista tiene un número, 6, 5, 7 y 5, que es el árbol recurridor, el algoritmo de Prin, que nos ayuda a encontrar esto. Además, este es un grafo no conexo, no dirigido además, y como ya dije, sus aristas están etiquetadas. Además, en otras palabras, el algoritmo se encarga de encontrar un subconjunto de aristas, o sea, la unión de varias aristas que forman un árbol con todos los vértices, o sea, debe tocar todos los vértices y donde el peso acumulado de todas las aristas en el árbol sea el mínimo posible, o sea, la suma de 5 más 6 más 5 más 7. Y entonces, el algoritmo, en caso de no ser conexo, se encontrará el árbol recubridor mínimo para solamente uno de los componentes que forman dicho grafo no conexo. Como vemos, en este problema se nos pide calcular el árbol generador mínimo del grafo siguiente. En este caso, vamos a utilizar el algoritmo de Prim. Entonces, en el algoritmo de Prim, escogemos la primera arista que pese menos, concretamente esta de aquí. Luego vamos buscando aristas que sean incidentes con los vértices que ya tenemos marcados y vemos que la siguiente es 3. Esta de aquí. Entonces tenemos que ahora mismo pues comprobar si en este vértice, en este o en este, pues hay aristas incidentes que de peso mínimo. En este caso, la que menos pesa es justo esta que pesa 4. Ahora tenemos que buscar más aristas incidentes con todos estos vértices, también de peso mínimo. En este caso vemos que hay dos de peso 5, esta y esta. Esta no la podemos marcar porque generaría un ciclo. Sin embargo, esta otra de aquí sí que puede ser marcada. Buscamos más. En este caso, pues vemos que hay una arista de peso 2, esta de aquí, incidente con uno de los vértices ya cubiertos. ¿Cuál sería la siguiente? Tenemos que ir comprobando vértice a vértice y vemos que la arista incidente de menor peso, en este caso, es esta, que pesa 6. Y por último, solamente nos quedaría por marcar justo esta de aquí. Y ya hemos terminado. ¿Por qué? Porque hemos cubierto todos los vértices y hemos creado un árbol recubridor, que en este caso además es mínimo. Y con este video que acabamos de mostrar, damos un ejemplo de cómo realizar el algoritmo de Prin. Continuemos. Su creador, básicamente tuvo en realidad tres creadores, pero el principal es el de la foto llamado Robert Seprin. Veamos un poco de la historia de cómo fue creado. Fue creado en el año 1930 por un matemático llamado Bogdan Jarnik y de una manera más independiente por el científico computacional Robert C. Prim en 1957, pero en el año 1959 fue redescubierto por Dijkstra y por esta razón es que el algoritmo también recibe el nombre de DJP o algoritmo de Jarnik. Y pues ahora pasamos a las aplicaciones del algoritmo. En este algoritmo se usa normalmente para poder ahorrar recursos. Como ya mencionado en anteriores diapositivas por mi compañero, se utiliza para mostrar el cómo se conectan por redes
¿A qué me refiero con redes? Al siguiente texto. Su aplicación más común es la intervención de cables de redes, de servicios y de postes de luz, entre otros. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere al hecho de, por decirlo así, ahorita lo vamos a plantear en la vida real, de, si se puede ver en la imagen, el punto negro se vendrían siendo las viviendas y el punto rojo la distribución. La idea es ahorrar en puntos, ¿sí? En recursos entre los puntos del cable, digamos, por ejemplo, ya como lo mencionamos de servicios de Internet, por ejemplo, el cable del Internet va desde la torre de distribución a las casas, pero tiene que pasar un recorrido por todos los puntos. El problema de esto es que al pasar el recorrido por todos los puntos, se gastaría mucho material. Ahí está el problema. Los datos. La distancia entre las torres y las casas debe ser de 10 metros. Un poste de luz o de internet o como quieran, tiene que estar a una distancia mínima de 10 metros de todas las casas. Y el planteamiento en la figura 1 se observa la ubicación de las torres de distribución y las viviendas. ¿Por qué mencionar esto? Pues básicamente ya se va a evidenciar en este momento el cómo ahora sí parece un grafo escrito de los que trabajamos en clase, de las líneas azules que indican por dónde estarían pasando las redes, o sea, las redes, los cables, y como se ve, se gastaría en todo esto, se gastaría cierta cantidad, 90, 120, 160, entre los puntos por todas las torres. Pero ya en este ejemplo nos muestra la manera óptima de ahorrar recursos y que siga pasando por todas las torres sin tocar ciertos puntos innecesarios y que terminaran gastando esto material y recursos. El que, pues básicamente eso se refiere al algoritmo de PRI, en ahorrar recursos y que se mantenga la misma eficiencia al 100%, sin gastos innecesarios. Y pues ya con esto sería finalizar con la webgrafía, que es donde sacamos todos los datos. Algunas cosas están parafraseadas, otras cosas están exactas, porque era importante pues el que se quedaran los conceptos como tal. Y está incluso el link del video y pues nada, ya va a finalizar con esto. Gracias por su atención.